arrancando. También decirles que para que pueda ser un poquito más fluida, si tienen una pregunta, pues interrumpan, no esperemos al final, hagámoslo mejor rápidamente para que lo podamos ir visualizando según lo requerido. Este material que les voy a presentar, pues se lo va a hacer también llegar a Esteban de alguna manera en algún momento, para que lo puedan revisar oportunamente. Y finalmente vamos a ideas o conceptualizaciones muy puntuales sobre el proyecto que ustedes tienen planteados o sobre que el Esteban me planteó, que es como una llave que ustedes quieren hacer. Yo soy de las personas que no me gusta iniciar como yo soy, pero bueno, he estudiado a nivel de la metalmecánica y fundiciones, entonces yo los puedo guiar en todo ese sentido de entonces voy a iniciar por proyectarles la pantalla, entonces me pueden confirmar o por el chat o a viva voz, si me entienden, si me escuchan, y esa información como tal. Entonces, un segundo por aquí lo inicio, espero que no. Vamos a iniciar por acá. Entonces, bueno, entonces, como les había contado, muy buenas noches a todos los presentes. Lo que vamos a hablar hoy es sobre un conversatorio práctico, por así determinarlo, sobre el método de la cera perdida con impresión 3D en todas sus dimensiones. Vamos a ver un poquito más hablado que mostrado en Slayer. De pronto algún video lo miramos por ahí para contextualizar. Me presento, mi nombre es John Jaime Lara. Yo soy ingeniero mecatrónico especializado en salud oral y en diseño asistido por computadora. Soy del país de Colombia y de una ciudad que se llama Santiago de Cali. Ya, entonces, en este caso, pues es algo más internacional lo que vamos a ver hoy, en el sentido de quién se los va a exponer más. El tema es muy, pero muy antiguo. Entonces, lo principal es... bueno, me confirmaron por el chat si están viendo la diapositiva. Listo, vale, y me escuchan. Vale, si necesitan que suba un poquito la voz, me cuentan. Estoy un poquito lejos del PC, me van informando. Entonces, lo primero sería contextualizar qué es el método de la cera perdida. La cera perdida es un método muy antiguo, se lo atribuyen a los egipcios, principalmente porque se encontraron las 4 partes fundamentales del método de la cera perdida, que son un modelo, un contramolde o un vaciado. Se encontraron los materiales ya casteados y los revestimientos. Son esas 4 etapas, iniciando desde el molde de cera. Regálenme un segundo, yo activo el puntero. Este es el molde en cera. En ese entonces, pues se utilizaban como herramienta las manos, algún tipo de varita o de cincel de madera. La cera más usada era la de abeja, con mezclas de algunos cebos animales, de vacas, buey o lo que tuvieran en la región. Para hacer un símil en nuestra tierra latinoamericana, con los muiscas aquí en Colombia, con los aztecas en México, con algún otro pueblo indígena en toda esta zona andina, utilizaban mucho la cera de la abeja soldado, que les daba la resistencia que necesitaban. Normalmente los pueblos orfebres eran pueblos fríos que permitían que el estado de la cera mantuviese ese estado sólido que se requiere para poder hacer molde.
En mi país no se llama cera, en mi país se llama esperma. Esa materia prima. Después de eso se pasa a hacer un revestimiento. Normalmente el revestimiento se hace con cerámicos. Pues en ese momento eran arenas con aguas o barros cerosos, y finalmente utilizaban cenizas volcánicas, que actualmente la ceniza volcánica pues ya lo utilizamos para hacer cemento y concreto. En ese momento se utilizaban para hacer estos refuerzos fuertes de cerámicos que vemos acá. Aquí todavía sigue estando la cera, y ya se le hacía un recubrimiento con algún tipo de cerámico que se le permitiera resistir, con dos condiciones importantes. Primero, temperatura, y segundo, mantener la propiedad dimensional constante a pesar de la temperatura. Entonces, los cerámicos siempre fueron usados para esas funciones, por eso digamos que las primeras ollas o utensilios de cocina como para cocinar sopas o freír cosas eran hechas en barro. Posteriormente a esta operación se hace es el recuperado. El recuperado no es nada más que montar este molde de barro o de cerámico en un horno a una temperatura alta, eh, obteniendo que la cera que está dentro pues pase a un proceso líquido y se pueda diluir a través de la entrada de metal, que es esta que son los vertederos de metal, para que puedan salir toda la materia prima y el molde quede totalmente vacío. Entonces, cuando después de hacer el recuperado del revestimiento, pues se procede a tener un material o metal líquido según sus propiedades térmicas, que más adelante lo vamos a ver, verterlo dentro de este molde, y pues todo el espacio que antes era ocupado por la cera, pues ahora va a ser ocupado por el metal líquido, que momentáneamente o casi instantáneamente pasará a estado sólido según el material que se tenga. Y después de hacer el proceso de ya tenerlo en un estado sólido, pues se rompe el revestimiento, que por eso también es cerámico, que permite esa retracción rápidamente. Pues un cerámico, después de ser horneado o calcinado, pues es muy fácil de entra en una zona vítrea muy rápida que se puede recuperar de lo necesario. Entonces, por ahí tenemos esas etapas que les contaba. Entonces, posterior a ello, pues vamos, regálame un momentico. Bueno. Y ya después serán procesos de postprocesado, que nos permitan limpiarlo, mecanizarlo, y más adelante lo vamos a estar viendo esta información. Entonces, el flujo del proceso convencional que vamos a manejar, que fue ya contado bajo el elemento, es lo primero es hacer el molde, hacer un molde, y ahí es donde entra pues la parte del modelado digital en Blender o en algún otro software. También está la parte de la manufactura. Si es manual, pues sería con ceras y algunas herramientas como algunos exploradores, talladores, al fin y al cabo como los pinceles que utilizamos en el entorno de esculpir de Blender, sería lo mismo, pero pues en este caso análogo. O las impresoras 3D, con dos tecnologías que son muy usadas actualmente, que es la FDM, que es la de filamento. Más adelante vamos a ver algo correspondiente a ello. O las de resina, las de DLP, que ya existen algunas resinas con un porcentaje importante de cera y otro de polímeros. Una de estas resinas muy, muy famosas es la Burnout, que tiene un 70% de cera y un 30% de polímero polimerizable, que permite la estabilidad dimensional de la pieza que se hace. Posteriormente a ello, si la pieza es de un montaje industrial o semi-industrial, se procede a hacer unos árboles de casteado o de modelo, que son este que vemos aquí. Ubico en un eje suficientes elementos y tiene esta geometría como de árbol con ramas,
y por eso, pues bueno, en mi país o en general se lo conoce como un árbol de fundición. Posterior a ello se hace el revestido. El revestido es lo que hablábamos ahorita del cerámico, que tenga la geometría y cumpla con las propiedades de ser fácilmente retirable y eh, que aguante altas temperaturas. Posteriormente a ello se hace el recuperado, que es calentar este cerámico y que la cera se diluya por todas las cavidades y deje el molde vacío o el contramolde que algunas personas lo dicen. Posterior a ello pasamos al colado o el fundido. El colado es cuando se hace con máquinas a alta velocidad o en vacío, y fundido es cuando se hace a temperaturas ambiente o entornos a ambiente. Entonces, hay que diferenciar entre esas dos, que el colado normalmente no trae tantas imperfecciones porque se hacen en atmósferas controladas de argón o de otros, y los fundidos normalmente se hacen al aire convencional, en los entornos convencionales. Bueno, entonces lo principal sería mirar los modelos. Como les había contado, los modelos normalmente se vienen haciendo en cera desde los egipcios. Las ceras pues pasaron de ser de ceras naturales a ceras sintéticas, pues derivados del petróleo. Eh, la cera no es nada más, en el algodón se lo conoce como la cera. No representa nada más que el objeto real dentro de condiciones físicas muy definidas como geometrías, dimensiones, entre otros, en un material que al presentarse al calor, pues va a pasar de un estado líquido y va a dejar el espacio requerido para posteriormente hacerlo un llenado de metal. Entonces, la cera siempre ha sido el predilecto. Se pueden utilizar otros materiales que se puedan calcinar, como algunos polímeros o algunos metales de baja fundición, como el estaño, pero pues la cera es el material costo-beneficio que presenta el mejor rendimiento por el costo tan económico y porque a temperaturas muy bajas ya lo podemos estar cambiando de un estado líquido, de un estado sólido a un estado líquido. Y que nos permite recuperarlo, ¿no? Pues todo ese material en líquido, como las velas, cuando se funden, pues se puede volver a reformar en un cierto porcentaje de ese material. Entonces aquí les estoy mostrando unos pequeños ejemplos, un contramolde, cómo se obtiene el molde de esta manera, o anillos o elementos de cera que son tallados a manos en formatos convencionales. Dentro de eso, y pues siendo coherente con lo que ustedes han aprendido o lo que queremos mirar, son variantes del modelo. El modelo se puede, en este caso ya las variantes son primero una etapa digital, un CAD, un diseño asistido por computadora, puede ser un sistema paramétrico o no paramétrico. Un no paramétrico es estilo Blender, que no es tan fundamental las medidas exactas. Un modelo paramétrico es lo que ustedes quieren con las llaves, que necesitan unos datos muy exactos sobre geometrías naturales. Posteriormente se hace una manufactura. En este caso, pues vemos que la manufactura seleccionada es FDM. Se alcanza a visualizar por la cantidad de capas que se alcanzan a visualizar, porque las capas se ven sobrepuestas. Quiere decir que esto es un posible polímero con un porcentaje. Después ya vemos lo convencional, ya no es cera, sino un polímero. Entonces pasamos a revestirlo con la cera, después a recuperarlo el molde, o sea, esperando que esto se funda y me deje el contramolde, la cavidad, y posteriormente lo lleno con el metal que yo deseo. Entonces, las nuevas tecnologías nos permiten construir geometrías infinitas. Ya no dependemos de geometrías muy convencionales, y esto en ingeniería se determina como los metamateriales. Los metamateriales no son nada más que una configuración nueva de las herramientas. Yo pues les voy a presentar una variante sobre la llave que ustedes plantean bajo el concepto de metamaterial en, en la unidad de que no siga siendo ese mismo módulo. Entonces les voy a invitar a ver este pequeño video, un momentico.
Regálenme, yo me tomo un atrevimiento aquí, voy a dejar de presentar un momento para poderles compartir el audio si tiene el elemento. Entonces, ya les estoy compartiendo nuevamente entonces, bueno, démosle play. Entonces, como podemos ver, esto es una impresión en 3D. Bueno, dejémoslo hasta ahí para que no se vuelva tan extenso. Como pudimos observar ahí rápidamente, vimos que no depende ya del material de lo que están hechos. Si vimos, pues no había ningún tipo de articulación, pero el material se seguía articulando, doblando y sin quebrarse o perder sus propiedades de flexibilidad. Entonces, lo mismo es con estos nuevos modelos que se pueden hacer en la parte digital y posteriormente en diferentes tipos de tecnologías y materiales entre polímeros, ceras y otros. Entonces, la idea aquí es que no dependamos del material del que está hecho, sino de la geometría que queremos lograr. Pueden imaginarse que este cono retorcido por dentro está totalmente vaciado, o sea, solamente es un cascarón externo, pues va a ser mucho más fácil hacer la parte de recuperado porque no va a tener un ciclo tan grande de temperatura y pues la geometría va a seguir siendo lo mismo. Es lo que no se puede a veces hacer con la cera. La cera sí o sí debe ser un volumen totalmente sólido para conformar las geometrías. Después de ver lo de los moldes, vamos a pasar a el revestimiento. El revestimiento, según el modelo, pues los revestimientos pueden ser muy, pero muy diversos. Entre ellos pueden diferir por sus sustratos. Normalmente son cerámicos, pero he visto algunos revestimientos de polímeros y los diferentes procesos. Cuando nos referimos a procesos, son procesos mucho más elaborados con respecto a si son para qué aplicación. Vamos ahorita más adelante a ver que hay unos que son hechos con grafito, hay otros que son hechos con arenas, hay otros, o los más comunes son hechos con yesos, tipos de yesos, y líquidos, pues no necesariamente son siempre agua, pueden ser algunos bóricos. Los bóricos pues permitan la mejor disolución de estos elementos. Entonces,
Este link que les comparto aquí es uno de los que más yo he seguido cuando hago toda la parte de hacer revestimientos. Normalmente es una proporción 2 a 1, 2 de cerámico o de polvo, nominémoslo así, por una de agua. Obviamente aquí está la explicación mucho más eh, exhausta de cómo hacer la mezcla, evitando siempre que esta mezcla que vamos a contener maneje burbujas, porque van a ser poros en el material a fundir o pueden generar irregularidades. Entonces, hacer un batido muy homogéneo de la mezcla, obteniendo una mezcla semiacuosa, no tan densa, más miremoslo como una pasta para hacer hot cake o alguna masa para fritar, algo muy delgado. Posteriormente hay personas que tienen un vacuum. Yo les recomiendo el vacuum si la pieza debe ser altamente exacta, si no, pues sirve poderlo colar a mano. El colar es cuando tú viertes este material cerámico dentro del molde. Para joyería es muy usado un pincel que se lo embarna o bueno, se lo llena de esta mezcla que acabamos de hacer y se pincela a mano cada uno de estos recovecos o cavidades pequeñas que tendrían para evitar esos huecos o esos burbujas de aire que les informo. Ya después de tenerlo ya pues procesado pues en esta parte del pincel, pues se procede a hacer el colado. El colado, como lo vemos aquí, es constante, siempre es un líquido que se hace constante, de una altura entre unos 5 centímetros hasta unos 10 para evitar la formación de estas burbujas de aire. Posteriormente hay dos opciones, pueden volver a meter al vacío el molde para poder quitar todo ese aire, esas burbujas que quedaron aquí expuestas, o poner el molde en una mesa vibradora que cumple con la misma función, retirar la cantidad de burbujas de aire. Entonces, como vemos aquí, se ha tomado la decisión de volverlo a ingresar al vacuum y después dejan secar por las horas que se requieran. Normalmente están entre 2 a 24 horas. Los revestimientos de aceleración que se utilizan en odontología pueden durar 2 a 3 horas en colarse o en fraguarse, que es el término correcto para los cerámicos, fraguarse. Y los de joyería o de fundiciones industriales pueden tardar entre 24 horas y 72 horas en fraguar, o sea, en convertirse en un cerámico completamente sólido para posteriormente hacer el proceso de recuperado. Como lo vemos aquí hay un cálculo del revestimiento necesario según la pieza. Nosotros ahorita vamos a hacer un cálculo muy básico sobre la pieza que ustedes me plantean para yo poderlos apoyar. Vamos a ver este segundo link que trae información muy precisa sobre las tipologías de los recubrimientos que les estaba hablando a ustedes con anterioridad. Existe una amplia gama de revestimientos. Los más usados en la industria son los de tipo arena. Son estos que se ven aquí, en donde me muestran que los solventes son alcoholes porque hacen la unión de arenas con adhesivos poliméricos y llegan a estas conformidades. Entonces hacen un adhesivo y después encima le echan arena y bueno, obtienen la geometría que se quiere. Normalmente los moldes en estas áreas industriales son de polietileno de alta densidad. En mi país se conoce como icopor, no sé cómo en el país de ustedes se conozca, acá se conoce como icopor. Revisemos el icopor, que acá en Colombia lo denominamos icopor. ¿Ustedes cómo lo denominan? Es este material con el que vienen hechos los plásticos, los desechables y esto. ¿Cómo le dicen en el país de ustedes al icopor? Telgopor, generalmente. Por una marca, creo que no, hace unos años que la fabricaba. Creo que sí, porque el material es de alta densidad, es polietileno de alta densidad, creo. O poliestaracto de alta densidad. Creo que sí es un tipo de sí, es un polipropileno expandido, creo que es, o un... Claro. Exactamente, es. Normalmente de forma industrial se utilizan estos moldes porque por la economía que se pueden manejar a niveles industriales.
Por otra parte, cuando deben ser muy específicos, como los motores de carro o entre otros, se utilizan normalmente moldes de grafito. Normalmente estas fundiciones de las carrocerías del motor, lo que es la culata o el cuerpo del motor donde van los pistones, normalmente los moldes son hechos en cera, en grafito. Y posteriormente hay un postprocesado que es un mecanizado con fresadora que les permite. La NASA normalmente utiliza feldespatos o silicios para hacer los moldes de ellos, que son muy, pero muy precisos. Generalmente, pues si vamos con un microscopio a ver esta estructura, no tiene casi nada de poros, es totalmente lisa, entonces, por ende, la NASA utiliza eso para evitar cuestiones de fricción y cosas que se dañen, pero estos últimos de revestimiento son ya literalmente muy específicos en la tierra donde se usen. En general, los más usados son los de grafito, los de arena y los de yeso. Como les reitero, esta información pues va a quedar en este slider muy simple, pero pues era transmitirles la información. Posteriormente a ello, pues pasaremos después de hacer el cerámico, que ya vimos que quedaba como este que está aquí, o en algunos casos cuando las piezas son muy grandes y no se pueden montar en estos moldes, se montan así, o sea, con la geometría casi final de ellos. ¿Se acuerdan a los que vimos al inicio? Que tomaban la geometría, porque literalmente tengo la cera y lo sumerjo en ese barro, lo dejo que se seque, entonces va a obtener la forma de mi pieza. Entonces normalmente quedan así, como vemos quedan aquí. Entonces a esto lo que se le va a hacer es, o lo denominan un contramolde, nosotros pues lo reconocemos en la parte técnica como la recuperación del modelo. La recuperación consta de montar el molde en una cavidad o en un horno a unas temperaturas bajo unos ciclos de tiempo, esperando que todo el material que está acá adentro pues pase a estado líquido y bajo estas rejillas pues se pueda drenar y ya no haga parte del molde y deje toda esa cavidad limpia. Los contramoldes originales soportan unas curvas y unas características muy agresivas. Entre ellos, aquí les traje esto el nombre técnico es una isoterma. Una isoterma es una curva de temperatura versus el tiempo. Aquí lo que podemos ver es que esta isoterma no es natural, las isotermas naturales son curvas. Cuando vemos que son rampas o así, son porque han sido ingresadas en un horno, imaginemos el horno de la panadería, o donde hacen pues algún tipo de elemento específico, que lo pueden ir variando en función del tiempo. Entonces, como podemos ver aquí, al inicio, pues por 1.5 horas pasaron de 0 grados a 230 grados en un tiempo. Entonces, esto es una velocidad de calentamiento. Después, durante 3 horas los mantuvieron a 230 grados para que no se quebraran los moldes, porque se pueden quebrar si uno los lleva de 0 a 1000 grados en un momentico, pues posiblemente los puede quebrar rápidamente y pues perdemos todo el trabajo hecho. Entonces por eso se hacen estos ciclos. Posteriormente se ponen a 3.5 horas a hacer un cambio de 150 grados o más por hora y pasarían de un estado de 230 grados a 730 grados. Normalmente a 730 grados algunos metales ya se funden. Estos ya están hechos en algunos hierros cerámicos, ya casi cerámicos, que pues los cerámicos están entre los 2000 a 5000 grados centígrados su temperatura de trabajo. Ya cuando queramos hacer vidrio ya toca llegar a unos tipos muy altos, por eso digamos que el vidrio especial que utilizamos en casa se funde a muy bajita temperatura, pero los vidrios como los sílices de lo que están hechos los celulares y los computadores sí requieren unas temperaturas y presión exageradas. En este caso solamente estamos trabajando con tiempo y temperatura, nada de presión, no le estamos ingresando nada de presión a estas atmósferas porque serían más gastos. Normalmente ya cuando se llegan a unas temperaturas superiores a 500 grados se hacen lo que en ingeniería se determina como el tiempo de retención de vivido. El tiempo de retención son unos tiempos entre 2 a 6 horas, donde a esa temperatura constante
se asume que la cera va a empezar a derretirse. Entonces se le da un tiempo de 4 horas para que se pueda derretir toda o calcinarse, que sería pues inmolarse dentro de los moldes y ya. Y después posterior hacen una curva de bajada para que, porque si pasamos algo de estar muy caliente, algo muy frío, pues se va a quebrar nuevamente. Entonces, así como se sube, normalmente se suele bajar o hacen unos cambios diferentes. Dentro de esta explicación, pues hay un canal que me gusta mucho, ya yo se lo había presentado en algún momento a Esteban. Es una persona que le gusta trabajar mucho con la fundición y con el moldeado de recubierto y recuperación de materiales, donde normalmente él explica muy a fondo. Vamos a ver uno de los pequeños videos del inicio. Yo inicié con él apoyándolo, explicándole unos pequeños conceptos que él no manejaba con respecto pues a la metalurgia. Vamos a ver uno sencillo, pues desde la parte de la área de la manufactura como tal. Entonces él aquí plantea que él desea hacer un hacha, busca los patrones, posteriormente inicia haciendo el proceso manual, bajo el concepto de que saca algunas medidas, pasa al modelo digital, después pasa a la impresión. Está la impresora de resina que les hablaba a ustedes. Obviamente la resina es especial. Si ustedes en su lugar tienen la opción de poder trabajar con esta tecnología, les recomiendo que utilicen esta tecnología pues, por la calidad de finalizado que ven o de acabados, como lo podemos ver. Pues estos soportes se los lija y se detalla lo que se tenga que detallar. Entonces ya tenemos el modelo, ya revisamos que el modelo cumple con lo que requerimos nosotros como necesidades. Posteriormente hacemos el árbol. ¿Se acuerdan el árbol que vimos que se monta? Se monta sobre un soporte para poder montar el molde. Es este metálico que vemos. Entonces ya vemos que se montan aquí. Aquí vemos estas pequeñas venas, por así decirlo, de cera. Son unos cerillos de cera que van a ser utilizados para hacer una contracorriente de aire. ¿Qué quiere decir con esa contracorriente? ¿Se acuerdan que les dije que había unas especializaciones de cómo se podía determinar si era un colado o un fundido? Pues esta persona hace colados. Quiere decir que este molde, después de hacerle todo el proceso de recuperado y ya tenerlo vacío para ponerle el metal, pues él lo pone en una máquina de vacío para que ese vacío, cuando el metal ingrese caliente, pues sea absorbido y pues el metal pueda tomar todos los detalles. Aquí como vemos está haciendo la mezcla, pues ya hizo la mezcla, ya lo fundió, ya dejó que se enfriara y ya está. Entonces como vemos aquí, él ya lo deja, ya el molde lo puso a recuperar. Él explica algunos ciclos de su burnout o de su recuperado. Les recomiendo mucho esta página, la SRS. Es una página que maneja muchos materiales de impresión 3D. Si ustedes ven, la isoderma es casi la misma siempre. Un inicio muy rápido, después se mantiene, después volvemos a hacer otro cambio, volvemos a mantenerlo durante un tiempo y después enfriamos el molde. Esto es como, creo que este es el punto más crítico de todo el flujo de proceso, porque si hacemos mal esta curva, posiblemente perdamos todo el trabajo hacia atrás, que es el molde, que es lo más complejo de conseguir, pero pues no lo imprescindible, pero lo imprescindible es aquí en este momento, recuperar el elemento. Él da aquí algunas contraindicaciones o tener cosas en cuenta, pues se generan unos gases tóxicos porque estamos calcinando, es como si estuviéramos cremando un ser humano, es lo mismo aquí, porque se van a estar quemando algunas cosas biológicas, otras sintéticas, entonces evitar esos gases. Entonces proseguimos aquí mirándolo, entonces él muestra. Y ya está, ya hizo el recuperado. Por otro lado, él va a hacer la fundición o llegar al punto de fusión del metal que él requiere, en este caso es cobre. Él pone 1150 grados centígrados. Ahorita vamos a mirar un poquito más esto, recordemos lo que está pasando aquí, nunca vimos fuego.
Entonces hay, y después poseen, ¿se acuerdan que les hablé de lo del vaciado? Esta máquina que vemos aquí abajo hace vacío y vemos los pequeños perforaciones. Pues esas perforaciones por ahí está viajando el vacío y generando un vacío interno o una presión negativa en el molde para que cuando ingrese el metal líquido pues sea copiado de la mejor manera. Entonces se ingresa el material, ya el material pues rápidamente pues según el material pasa de un estado líquido a un estado sólido y antes de que se enfríe por completo se recomienda pasarlo al agua para que el molde se quiebre y pues sea muy fácil, como vemos, sacar la pieza. Ya, entonces pues quedan algunas rebabas, algunas imperfecciones del colado, pero pues son cosas que se pueden mejorar con una sola lija y ya, pero la geometría base que nosotros queríamos conseguir, pues como vemos, pues se obtuvo de forma adecuada. Pues hay un postprocesado que puede ser un lijado, un mecanizado, pues ya vamos a ver algunas cuestiones precisas de eso, pero al final consiguiendo lo que se diseñó, lo que se pensó desde un inicio. Les recomiendo mucho este canal, el canal se llama Bog. Él se enfoca mucho en la impresión 3D, la manufactura digital con la fundición. Entonces, bueno, por aquí ya vimos el ciclo. Ahora vamos a ver el colado fundido del molde. Normalmente existen dos formas para poder calentar un metal. Una es por métodos de inducción, que es una inducción de un flujo magnético o una corriente, en pocas palabras, a través de un material, que la excitación de esa inducción lo que va a generar es calor y pues el calor al final del día va a generar la fundición del material. La otra es la oxidación de gases volátiles, por ejemplo, una antorcha de gas, o lo que nosotros normalmente conocemos como un soplete o fundición por soplete. Entonces, sería lo mismo, el mismo concepto. También les quería traer esta pequeña gráficas para que tuviéramos en cuenta algunos metales y sus temperaturas. Si fuéramos a trabajar con aluminio, pues tenemos que entender que el punto de fusión ya es 658 grados, o sea, es muy bajito. El zinc también, pero si quisiéramos trabajar con algún tipo de hierro, de tungsteno, pues tendríamos que llegar a puntos muy altos que normalmente las llamas o gases nobles no van a contenerlo. O sea, ellas pueden, por ser una llama, ellos pueden llegar alrededor de 6.000 grados, 8.000 grados, pero no los pueden mantener. Entonces ahí los métodos que más usados son los magnéticos, porque pueden llegar a esos puntos y mantenerlos constantes. Una llama es muy compleja mantenerla constante. Entonces aquí están los grados que ustedes ya más o menos van ubicando. Entonces, bueno, yo quiero hacer algo en oro, entonces voy a poner el horno a 1061 grados. Entonces vieron que uno lo podía programar y si es inductivo, pues ya solamente si es con antorcha, pues ustedes van a ir aprendiendo cómo manejar el soplete, una mezcla entre oxígeno y gases para generar la combustión ideal. También por otro lado les quería mostrar este gráfico. Este gráfico pues en ingeniería es muy bonito porque nos relaciona la temperatura versus el estado del metal. Dime. En el caso de la llave que nosotros queremos realizar, nosotros esa llave no la vamos a someter a temperatura ni a nada, solamente a un poco de torsión, porque es para abrir las puertas de unos ascensores, para liberar una traba. Por ejemplo, el plomo, que yo estoy viendo que tiene un punto de fundición realmente bajo y el costo también es realmente bajo. ¿Podría llegar a servir? Ahorita si querés podemos hacer un análisis mecánico o yo les dejaría, les haría esa tarea yo en algún sistema que me simule cuánto torque o cuánta torsión van a hacer, pues eso se mediría en unos kilogramos y mirar si el esfuerzo máximo del plomo no lo permite. El plomo es muy tipo plastilina, creo que no les va a permitir,
yo les recomendaría algún tipo de acero. El acero, digamos que ese número se ve grandísimo, pero con una antorcha o un horno se consigue. Yo ahorita les voy a dar unos tips muy importantes que con pocas herramientas o con cosas caseras podrían llegar a ser esos elementos. Y en algún momento nos podemos volver a reunir, pero pues ya en un entorno donde ustedes estén trabajando y yo virtualmente les digo, oigan, hagamos esto y les puedo ir guiando cómo hacer esa fundición casera. Bueno, bajo lo que les quería explicar en este gráfico es la conformación desde un acero hasta un carbón. ¿Por qué? Porque digamos que para explicar este nombre, acero, deben estudiar mucha gente este gráfico. Este gráfico dice que acá están los metales o los aceros más blandos, como si ustedes lo quieren anotar por ahí, se llama acero 1020 o en algunos lugares lo conocen como acero dulce, porque es un acero muy noble. Parece aluminio a veces. Entonces, entre más contenido de carbón tenga, él va a ser mucho más duro. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Aquí hay 0.8% de carbón y va aumentando hasta 6% de carbón. Acá es donde ya encontramos todo lo que son los titanios, encontramos al diamante, encontramos a los hierros. Al hierro ese que uno ve que se oxida feo, ese es el hierro que está por acá, que es muy duro. O sea, en comparación a un acero, es muy duro el hierro. ¿Por qué? Porque tiene más carbono, entre otras palabras, más cerámico, entonces es muy duro, pero pues como un vidrio es durísimo, pero si lo golpean, él se quiebra. Entonces es lo mismo. Entonces, mire, este es el acero 1020, es un acero muy usado en la industria por la nobleza que él permite. Pero si vamos subiendo, revisemos algo aquí técnico, revisémoslo aquí, a ver algo técnico. Vamos a revisar aquí, miren, entonces vamos a revisar vamos a buscar la dureza. Entonces, mire, la dureza en HB, que son Brickner, nos dicen que está entre 116 y 126. Vamos a subirle un poquito el carbono, vamos a un 1045 y vamos a buscar también la dureza. Vamos a buscar la dureza de este material. Vamos a buscarla por aquí, que esté en la misma onda. Aquí lo vemos. 163 HB. Entonces vieron que con subirle 25% de carbono, de 1020 a 1045, ya le subimos mucho a la dureza. O sea, en ingeniería, subir 20 puntos de esta norma, que es la HB, es como si yo te estuviera golpeando con una bola de plastilina o con una roca. Y eso que les permite a ustedes conocer un poquito más, que esa torsión que hablamos, pues puede ser mucho más aguantada por un 1045 que por un 1020. ¿Ya? Entonces son como cositas de metalurgia que me parece interesante que ustedes reconozcan. La temperatura es algo importante por la maquinaria, pero más importante es que, digamos que por maquinaria hicimos llaves de plomo, pero cuando ustedes las van a llevar a campo, la primer torsión se dañan, pues ya no sirven para nada. O sea, cumplimos con un cometido que era hacerlas, pero no cumplimos con el cometido de la funcionalidad. Por último, y no menos importante, después de haber fundido todas estas piezas y todo el trabajo, pues pasan unos materiales de postprocesado. Vimos que en el video era el lijado o otras cosas que la queramos llamar. Normalmente en la industria se utilizan un solo proceso que se denomina mecanizado. Hay un mecanizado por arranque de viruta o por arranque de material. Como vemos aquí vemos un bloque de un motor, que es un material muy duro, como les decía. Y aquí vemos una fresa de muchas pastillas de un material más duro que están retirando material para ver solamente esto mecanizado. El que ha abierto un motor ha visto que solamente en donde están los pistones está mecanizado, o sea, se ve pulido, bonito, y en las partes exteriores se ven los acabados muy burdos. Es por esto, porque solamente se hacen acabados o postprocesados muy especiales. Hablándolo así, pues la llave de ustedes solamente podríamos hacerle un acabado con una lija triangular en donde va la geometría triangular. ¿Para qué vamos a hacerle al círculo un acabado si nos interesa si es un círculo perfecto o si tiene una desviación muy pequeña, pues sigue siendo un cilindro, ¿no?
Entonces es como no denotarnos en esas cosas. Este es otro método que se llama, es el mismo arranque de viruta, pero este se llama rectificado. Les voy a mostrar un pequeño de una CNC. Vamos a ver aquí un mecanizado. No, regálame un momento aquí, entonces. En la ciudad donde yo vivo, o bueno, en el departamento donde yo vivo, sería pues un estado para ustedes. Somos el departamento per cápita más grande de Latinoamérica en producir caña de azúcar. Entonces aquí hay una cosa que llaman ingenios, y los ingenios son los ingenios que producen toda el azúcar de Colombia. Entonces hay unas grandes extensiones de caña de azúcar sembrada. Dentro de eso, pues las cañas de azúcar consumen mucha cosa metalmecánica. Dentro de ellas, pues de ahí viene mi conocimiento de lo que les estoy expresando a ustedes, de esta empresa, en donde se hacen todos estos diseños. Allá se funden grandes escalas, unas macerotas, que son esos rodillos que ustedes ven ahí, son de diámetros de 5 metros de diámetros por longitudes de 18, 30 metros de longitud. Entonces, el mecanizado que se hace es muy específico, no sobre toda la geometría. Entonces, como estamos viendo ahí, vemos a un torno que está dándole la geometría circular a los engranajes, a las mazarotas, pero como esto sale de una fundición, son muy pocas. Digamos que en el CAD se ve todo muy bonito. Aquí está la zona que les decía de los moldes en icopor, con máquinas CNC para cortador de icopor, y posteriormente se hace el moldeo. Entonces se hace el colado. Esto no es colado, esto es fundición. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando? Que eran las fundiciones son cuando son en entornos sin nada de control, pues estos son fundiciones. Entonces se llenan las mismas cantidades de molde, pues a grandes escalas, y posteriormente se hacen los postprocesados, que ya serían estas zonas de mecanizado. Si alcanzamos a ver acá, vemos que esta zona es imperfecta, pero esta zona sí va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque necesitan mantener una medida dimensional. Esta es otra pieza muy grande, muy bonito ejemplo, se llama caña. La caña, si ustedes ven, es un bloque de fundición grande, muy feo, pero en algunos lugares es muy específico y muy bonito. Tiene que rectificarse porque ahí va a ingresar a algo o es algo muy exacto. Entonces el postprocesado se hace muy selectivo en piezas muy grandes de fundición. Cuando las piezas son pequeñas, pues sí se pueden permitir otras, un mecanizado completo. Mire que aquí sí vemos, se ve la palabra universo, pero no está mecanizada, está fundida. O sea, así salió del molde y no hay problema. Ya, entonces hay de piezas a piezas que se necesitan calibrar. Mire, este es un tándem de caña. Por aquí entra la caña bien, se muele, queda todo este bagazo y todo el jugo pues se convierte en azúcar o panela según el caso que se requiera. Entonces, ese es un poquito de lo que les quería yo mostrar. Voy a mostrarles una CNC. Voy a mostrarles un torno CNC, que es lo que me interesaría que ustedes conozcan para la propuesta que les voy a hacer a ustedes de su pieza. Un proceso de torneado es esto que vamos a ver ahorita. Se toma una pieza normalmente cilíndrica para conseguir otra pieza normalmente cilíndrica. Mediante un proceso que se llama arranque de viruta y un procesador, puede ser análogo o digital como el que estamos viendo allí, se procede a hacer, pues gira un elemento con el material agarrado y mediante un buril o algo mucho más duro que el material a mecanizar, se van sustrayendo capas muy pequeñas del material, obteniendo una geometría cilíndrica, pero pues con medidas especiales en diámetro o longitud. Es como podemos ver, miren, va haciendo una linealidad, después pasa a ser un radio. Miren que aquí va a ser una geometría como de radio y después otra radio.
¿Por qué les explico esto lo del torno? Porque considero que la pieza de ustedes va a tener una... Ah, bueno, también se pueden hacer roscas porque son cilíndricas, entre otras cosas. Les presento lo del torno porque considero que es lo más importante que ustedes necesitan en la formulación de su proyecto. O bueno, en la manufactura de su proyecto. Ante los sliders, pues la información fue muy baja, muy vaga, digámoslo, o sea, es muy de lo que les tenía que presentar. Hay algunas cosas que ustedes van a ir como aprendiendo con estas tablas técnicas, digamos que digamos que el componente de fundición es un 80% de ingeniería, entonces según el material lo calculamos, según el material lo medimos, para que den números muy exactos. La llave que me pasó Esteban fue esta, este fue el diseño que él me pasó, con unas medidas exactas. Si lo vemos, es un cilindro, entonces yo lo que les propondría a ustedes es que lo torneen, o sea, se compren una varilla de un metal, ya vimos unos metales, el 1045 podría ser genial, y pedirle a un tornero, yo les podría explicar hasta cómo se puede tornear, pero pues no les puedo explicar la práctica, entonces ahí sí, a un tornero que les permita hacer esta geometría y con un taladro de mano pueden hacerle esta perforación. Ya tendríamos el 70% hecho del proyecto. Lo complejo es conseguir esta geometría triangular dentro del cuerpo, si fuera un elemento totalmente sólido. Entonces, hagamos un ejemplo aquí para poder identificar pues lo que requerimos. Digamos que vamos a asignarle un material, vamos a ponerle, estábamos hablando del 1045, pongámosle un 1045 si lo tengo, no lo tengo en la librería, entonces pongámosle un 1060, que sería el que le sigue. Ah, no, pero es que me lo asumió como un aluminio. Vamos a buscar un steel. Tengo 316, 416, tengo un 1020. Una 36 es lo mismo. El A36 es lo mismo que el 1045. Nosotros nos gastaríamos materia prima de ese insumo. Nos gastaríamos una masa de 0.17 libras. Permítanme en algo aquí, yo con las libras no me las llevo muy bien. Yo soy más de los kilogramos. Si ustedes quisieran hacer este elemento con un torno totalmente y no con fundición, necesitarían alrededor de 0.81 kilogramos, o sea, 81 gramos de acero, 1045 de un diámetro máximo el diámetro lo vamos a sacar aquí, de 15 milímetros. Sería una varilla de diámetro 15 o 16 milímetros por una longitud tal, o lo compran por peso. Normalmente los metales se compran por peso, entonces ustedes dicen, no, regáleme una libra o un kilogramo de tal en una varilla de tal presentación. Digamos que por ahí eso se puede calcular. Yo les puedo explicar cómo se hacen todo lo del mecanizado, porque esta es una pieza totalmente mecánica, creo que la fundición no. Pero los mecánicos les van a decir a ustedes, aquí hay un gran reto, que es esta abertura. Esta abertura normalmente se hace con una pieza que es un mortajador en una fresadora. Un mortajador es este elemento que vamos a ver. Es algo que sube y baja nomás y permite hacer cosas muy raras como chavetas, chaveteros, ranuras, engranajes, porque baja y sube. Entonces, para el de nosotros necesitaríamos una máquina que baje y sube y vaya haciendo el triángulo. Pero como nosotros tenemos la propiedad de poder imprimir esto en 3D y modelarlo como nosotros queramos, yo les hago la siguiente propuesta. Imaginémonos la llave en dos partes, en dos piezas. Bueno, serían tres porque ella tiene aquí algo que nos permite hacer palancas, sino que por cuestiones de tiempo mías no la dibujé. Quiero ser preciso con ello. Regálenme un segundito. Yo sé que ustedes saben qué me enviaron, pero me gusta ser más explícito con respecto a la imagen que Esteban me compartió. Que mientras va cargando mi correo les voy mostrando más. Entonces, esta geometría podemos ver que es muy sencilla. Esto lo puede hacer un torno muy fácil. Les juro que
que en dólares, más de $5 no les van a cobrar por cada mecanizada de estas piezas. Y esto se puede mandar a hacer en un metal muy duro, podría ser un 45, un 40-45. El que quiera puede ir anotando esa información. Un 40-45 sería un material idóneo para hacer esta pieza en torno. Si ustedes son un poquito más pulidos, pues lo mandan a un proceso de temperatura, un templado, para que esta pieza nunca se vaya a quebrar o se vaya a dañar por la dureza que contiene dentro de. ¿Qué es lo importante? Como esta pieza es la que va a hacer rotación, pues muy pocas veces se va a dañar. Deberían tener la fuerza de Hulk pues, para poderla dañar. Pero digamos que no es el caso porque ustedes no pues están en un momento de apuros, pero pues tampoco van a sobreestimular la pieza con mucha fuerza, haciéndole una ultra palanca entre 2 o 3. La pieza que les estaba comentando yo es este pestillo o este pedazo de eje. Este pedazo de eje, que pues no lo dibujé porque pues es un eje. Entonces ustedes pueden hacerle una palanca, comprar la varilla del diámetro que necesitan y no necesitan nada más. Y posteriormente con un taladro de mano hacerle estos huecos de acá abajo, que ya les explicaré el por qué. Mientras que en impresión 3D pueden hacer este molde. Pueden hacer este molde que cumpla con lo que ustedes requieren, que tenga el triángulo de las dimensiones que ustedes requieren, que tenga una geometría que pueda mantener al otro. Y esta pieza es la que nosotros mandamos a fundir, posiblemente en plomo, posiblemente en aluminio, posiblemente en cobre, en algo que no sea muy de mucha complejidad, con el siguiente objetivo. Cuando unamos estas dos piezas, mediante un sistema de tornillos aquí o de remaches, aquí se pueden montar tornillos, hacer una rosca aquí, poner un tornillo pasante, un tornillo prisionero, y ustedes cada vez que vean que esta llave de acá abajo se amella o que se quiebre aquí, que podría ser como el posible que les pasa a ustedes en los ascensores, o que alguna cosa aquí en esta que es la geometría más compleja se dañe, entonces lo único que hacen es retiran los tornillos, piden un recambio, funden otro, mecanizan otro, hacen otro, y nomás cambian esto y no cambian toda la pieza. Y esto es lo que constituye el concepto que les expliqué de un metamaterial. No importa de lo que ya esté hecho, sino de cómo está diseñado. Esto es mucho más inteligente desde el punto de vista de cuántas veces ustedes pueden utilizar este recambio que ponerse a fundir toda esta pieza. Es mucho más fácil y eficiente y les va a generar muchas más alegrías a ustedes fundir solamente la pieza gris y no la pieza roja, porque la pieza gris es la que lleva la complejidad total del sistema. Entonces, ya por ser compleja, y lo voy a volver un poco más compleja, haciendo una geometría larga, constante, pues no tiene objeto. Yo creo que el objetivo real sería ponerlo en esto. Y si hacemos el mismo ejemplo o el mismo ejercicio que hicimos ahorita, ubicando un material a esta pieza, pues vamos a ver que pues el consumo de material va a ser más reducido. Ya no encuentro bueno, pongamos un día, aquí ya lo vi. Va a ser mucho más reducido, y al ser más reducido, pues ya vamos a ver que esos ciclos de temperatura pues van a ser más pequeños. Si lo vamos a hacer por inducción, pues va a ser mucho menos tiempo porque es menos material a fundir, entonces los costos van a bajar. Ustedes no van a estar 7 horas al lado de un horno esperando que se seque el molde. Como es una pieza más pequeña, podemos armar un árbol de modelos, entonces poder con una sola fundida o una sola colada poder fundir 12 elementos de estos y solamente mecanizar uno. Es más o menos, miremoslo como un ratchet. Tengo un único ratchet, pero muchas copas hexagonales que puedo utilizar. Entonces el día de mañana llega un nuevo tipo de ascensor a Argentina y ya la geometría no es triangular, sino que es hexagonal o es
como una estrella o es un círculo. Entonces ustedes lo único que van a hacer es una adaptación de la copa, denominamos esto de la copa, y no del eje total. Entonces sería un poco más provechoso para ustedes hacer ese cambio. Vimos que en el anterior necesitábamos 0.81 kilogramos, aquí vemos que necesitamos 0.5 kilogramos, quiere decir que hemos reducido unos 31 gramos entre un diseño y el otro. Ah, no, John, pero en el otro en este tenemos que mecanizar. Sí, pues se mecaniza solamente una única vez y se funde cuantas veces ustedes quieran. ¿Ya? Y ustedes pueden utilizar lo que ahorita hablábamos, un material muy duro para el eje y un material más blando para la copa, o el mismo material, o no se limiten. O sea, lo que yo les quiero es presentar desde otro punto de vista o desde mi conocimiento, cuál sería la mejor forma para resolver prácticamente esta necesidad que ustedes tienen. Mando a mecanizar esta y esta la mando a fundir con lo que les enseñé hoy. Obviamente, pues, hacer una cuestión es una charla y otra cosa es vivirlo en la práctica. Como les digo, pues les ofrezco mi tiempo en una tarde de ustedes y les explico, bueno, hagamos el recubrimiento según lo que vimos en esa página. No sé si Esteban les ayude con unas impresiones en 3D de filamento, o si se busquen dentro de la red de Argentina, quién les puede imprimir esto en resinas casteables. Un horno para algo como esto puede ser un microondas, o puede ser un horno de gas donde uno hace pasteles, esperar que la cera caiga. Y la fundición, pues ya les voy a mostrar el último video que les quería mostrar la diferencia fundamental entre la fundición, o bueno, el punto de fundición de un metal con un soplete o con un sistema de inducción. Entonces vamos a ver primero el del soplete. Como ven, es una oxidación de un gas volátil y pues se va consiguiendo la temperatura. Como ustedes ven, no es constante. O sea, si yo quitara el soplete, pues obtengo lo que hasta ahí llevo. En internet hay infinidades de cómo hacer un horno casero para fundir metales, normalmente aluminio. Se utilizan, pues como ustedes ven aquí, cosas de metales, cementos blancos, cosas muy económicas. Literalmente yo hace unos 3 años intenté con un grupo de amigos míos hacer algo así porque queríamos fundir unas mancuernas para hacer ejercicio. Y si lo habláramos en dólares, para hablar una moneda internacional, no gastamos más de unos $50 haciendo un horno como este, más los insumos obviamente después de haberlo hecho, que era el gas propano, el carbón metálico, entre otros. Entonces, como vemos aquí hay un crisol. Esto que está acá adentro se llama crisol, que es donde es como una cuchara cerámica que mantiene el metal que se está quemando, lo mantiene líquido sin quemarse ella, ¿no? Como vemos, aquí está el crisol y aquí están llenando pues como un molde básico, puede ser un cilindro para tener material a partir de latas, como yo creo que eran latas de aluminio. Entonces vamos a mirar qué saca. Aquí sacó un tocho de aluminio, como vemos es un tocho de aluminio, entonces es eso. Eso por soplete. Por soplete es mucho más económico, sí, toda una vida, pero es un poco más riesgoso por todas las variables, el gas que expele, pues ese proceso. El otro es el método de inducción, generar un campo magnético o de corriente a través de un material. Normalmente se hace con un embobinado de cobre, que por aquí fluye una cantidad absurda de corriente, y por cuestiones de campos magnéticos se induce sobre el metal que está aquí adentro. Entonces vamos a ver este pequeño video. Cogen una muestra de metal, lo ingresan allí. El campo magnético es tan fuerte que hace levitar al material, pero esa levitación no es gratis. Ahorita vamos a ver que lo va a empezar a poner al rojo vivo rápidamente, por toda la corriente y todos los campos magnéticos que están pasando por los espines y los granos
que hacen, imagínense, micro oscilaciones, porque no son nada más que oscilaciones muy pequeñas, y eso va a generar fricción entre ellas. Entonces normalmente el material se va a empezar a calentar de adentro hacia afuera, aunque la parte visual nos va a mostrar que va a ser fuera hacia adentro. Eso es lo más como más relevante. Esperemos un momentico, pues eso. Sebastián. Aunque se está demorando mucho, pero ya estamos viendo los cambios. Antes el material se miraba muy brillante, ya lo vemos que se va volviendo opaco. Normalmente los metales cuando empiezan a calentarse se empiezan a poner opacos. Les hago una recomendación importantísima para su vida. Yo sé que ustedes como bomberos yo creo que ya lo han vivido. El aluminio es un elemento muy mala gente, en el sentido de que, o muy mal persona, porque estando en un estado de excitación completa o de fundición, no cambia de color. Siempre es el aluminio, estando en estado de fundición o en estado sólido y frío, es el mismo color. Aquí hay una empresa que se llama Lurtion, y en esa empresa a nadie se les permite tocar aluminio, a nadie. Solo las máquinas lo tocan, porque nunca se sabe si el aluminio está caliente o está frío. Entonces, como vemos, ya pasó de ser un estado líquido, sólido a un estado líquido. Y si lo vemos es como una burbuja en ese campo magnético levitando, pero pues está a una temperatura absurdamente alta. Ya empezó el rojo vivo, quiere decir que está alrededor de unos 1200, 1300 grados. Por ver solamente el color, hay unas tablas de color para el acero. Con solamente el color uno puede deducir a veces el rango de temperaturas en el que está. Entonces, esa maquinita que le vimos a la persona del video, que ustedes vieron que como que sacaba el crisol al rojo vivo, es este mismo concepto, el de inducción de un campo magnético. Estas máquinas están alrededor de unos 300, 400 dólares americanos. Entonces, por eso les digo que pues, puede ser un poco más costoso, pero pues son mucho más seguras bajo lo que uno se requiere. Ya, entonces, eso era por lo que yo les tenía que compartir. No sé si tengan alguna consulta para yo poderles responder. Este plano que yo les hice virtualmente está libre. Yo se lo envié a Esteban, ustedes lo pueden descargar. Y si requieren algo modificarle, pues me pueden pedir el favor. Si yo cuento con el tiempo, lo hago. Si no, pues les explicaré cómo lo pueden hacer en esta plataforma que es online. No tienen que instalar nada, solamente entrar y pueden ir modificando lo que se requiera. Pero como tal, eso era todo lo que yo les tenía que presentar. Y ahora sí quedo con sus dudas o con lo que ustedes quieran consultar para mirar cómo seguirían con el proyecto y yo poderlos guiar un poquito más. ¿Listo? Entonces ahora sí les doy la palabra a ustedes para que lo podamos revisar. No, yo creo que fue muy explícito los consejos que diste. Está buena la idea de poder hacerlo en dos partes. La parte del video que vos mostraste en gris, eso hacerlo, como decía, fundido, y lo otro mecanizado, torneado en un CNC. Está buena la idea. Vale. Mm, me da miedo ese silencio. O todo quedó muy claro o no se entendió nada. Bueno, como les contaba al inicio, pues esto va a quedar grabado, todo esto está grabado, entonces yo se lo voy a enviar a Esteban
para que él se los pueda compartir a las demás personas que lo quieran ver. Y este archivo se los acabé de enviar al chat. Se los envía al chat para que ustedes lo puedan abrir momentáneamente. El que lo quiera hacer lo puede abrir ya y verlo, visualizarlo, descargarlo y poderlo trabajar. Todo esto tiene las medidas que Esteban me compartió. Como les reitero, si ustedes requieren algo y yo puedo permitir el tiempo para poder hacer esas modificaciones, con mucho gusto. Si ustedes tienen algún amigo mecánico que quiera entender un poquito más, me dicen, John, puedes reunirte con él o hablemos un momentico por teléfono, por WhatsApp. Yo hablo con él y le explico algunas cosas técnicas que él tenga que entender para poderlo mecanizar. Si hay que hacer un plano de ingeniería, pues lo hacemos. Yo precisamente el día de hoy estaba haciendo un plano de ingeniería para una empresa que le estoy trabajando en unas cuestiones biomédicas. Y en este software también se puede hacer el plano de ingeniería con todas las medidas que ustedes requieren. Digamos que con lo que me envió Esteban era muy reducida la información, pero pues se podía conformar ese objeto que les mostré. Si ustedes tienen los planos a mano alzada o los exactos de ese diseño, ustedes me lo envían y yo en un fin de semana lo modifico para que quede según los requerimientos que ustedes tienen. Y obviamente armamos un plan de charla, más un conversatorio, no como hoy que pues les expliqué yo. Y lo hacemos. Esto sería el plano que va a necesitar el mecánico industrial, el tornero o el fresador, para poder manufacturar lo que ustedes requieren. En este caso, pues en esto va a ir a una fresa. Ustedes necesitan todas estas medidas pequeñitas, pues para que cuando termine de fresarse, pues todo correlacione a lo que se les mandó a pedir, ¿no? Porque es muy aburridor que uno mande a pedir algo que mida 2 y cuando llega mide 4. ¿Ya? Entonces, este software les permite todo eso. Les permite hacer toda esa configuración de necesidades y ensamblar lo que ustedes quieren. Pues en este caso sería ensamblar la parte gris con la roja y poderlo visualizar. Entonces, ya les doy el último chance si tienen alguna pregunta en general, lo que quieran consultarme y yo tenga el conocimiento. Si no, pues se los quedo debiendo y en una próxima oportunidad se los responderé. Si no, ya para dar pues, a la reunión, a la charla de hoy y quedar pendiente de lo que ustedes puedan necesitar de mi persona y yo lo que les pueda guiar. ¿Listo? Entonces, cuéntenme qué dudas tengan. O Esteban, que veo que estás ahí, a ver qué podemos terminar. No, por mi parte, John, quedó claro el proceso, los 4 pasos, como explicaste bien, quedó bastante claro. Así que cualquier duda que surja en el proceso cuando lo hagamos, acá somos varios compañeros que somos compañeros del cuartel, que hoy por motivo de trabajo no se pudieron conectar, pero después le voy a pasar los conocimientos. Cuando lo realicemos, cualquier cosa te escribimos, pero quedó muy claro. Listo, vale. Entonces, no siendo más, lo dejamos hasta ahí y en una siguiente posible reunión, pues, como les digo, si van a fundir, si van a crear algo, me dicen, yo los guío en lo que se requiera hacer manualmente o de forma casera, denominémoslo así por costos, y que también sea un proyecto bacano de la estación de ustedes o entre el grupo de ustedes para poder seguir generando cosas que requieran. Muchas gracias, Matías. Estaba leyendo los mensajes y ahí quedan. Entonces, toda esta información se la va a pasar a Esteban. Esteban la va a tener, él la va a postear donde se requiera y si me requieren en algún momento, pues a través de Esteban me lo hacen saber y yo dispongo de un tiempo y nos volvemos a reunir. ¿Listo? No siendo más, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por estar aquí y espero volverlos a ver en otra siguiente reunión o
o como lo queramos llamar, ¿listo? Entonces, muchas gracias por estar y feliz noche.